En Europa, en la Edad Media, durante los siglos X y XIII después de Cristo, era el clero de la Iglesia el que realmente gobernaba, no importara quién fuera el monarca de tales reinos. Si el soberano no era sumiso al clero y a la Iglesia, entonces ésta podía poner al pueblo en su contra, alegando que era hereje. Las revoluciones constantes en Constantinopla por el clero de la Iglesia griega y las revueltas del clero romano en toda Europa son muestra de ello. Ahora, el gran poder de la Iglesia se debía a la relación que tenían con el pueblo pobre. Tengamos en cuenta que la Iglesia poseía grandes cantidades de tierras, y los colonos que trabajaban esas tierras tenían que pagar a la Iglesia un diezmo y una renta, las cuales se pagaban en mayor medida en especie, es decir, en productos como grano, vino, cabezas de ganado, etc. Como toda esta recaudación de bienes superaba el consumo del clero de la Iglesia, donaban todo lo que les sobraba. Pero era tanto que se podían dar el lujo de mantener a todos los pobres del reino. Estas dádivas que el clero brindaba a las clases más necesitadas del pueblo generaba gran devoción de estos al clero de la Iglesia. Gracias a este poder de la Iglesia, el clero comenzó a gozar de ciertos privilegios. Uno de ellos es que no podían ser juzgados en tribunales seculares. El clero tenía sus propios tribunales. El gobierno no podía juzgar al clero, por lo que una gran cantidad de injusticias perpetradas por el clero quedaban impunes. Parecería que aquellas formas de hacer política, propias de la Edad Media, son cosas del pasado, pero pensar eso sería un error, gracias a la política partidista de México. Pongamos el ejemplo más claro, es decir, el del partido político del PRI, el cual desde siempre ha creado dádivas en formas de programas y apoyos sociales, en aras de mantener a una parte pobre del pueblo. Dinero mismo que sacan de la clase media que paga impuestos. Igual que en la Edad Media, ya que los colonos tenían que pagar un impuesto en forma de rentas y diezmos, mismos que eran usados por el clero para alimentar al pueblo pobre. Retomando, el partido del PRI ha garantizado su triunfo en las diferentes elecciones, manteniendo a una parte del pueblo pobre y amenazándoles una y otra vez en cada elección que dichos apoyos solo serán posibles si votan por ellos. De lo contrario, esos programas sociales correrían riesgo de seguirse empleando. En otras palabras, al igual que el clero en la Edad Media, que obtenía poder al mantener a una parte del pueblo pobre, no solo el PRI, sino todos los partidos en México, llámese de izquierda o de derecha, para estar en el poder, buscan mantener, con programas sociales del dinero que sacan de los contribuyentes, a una parte del pueblo pobre que siempre votará por el partido que los mantenga. No se nos pase el hecho de que el clero, en la Edad Media, no podía ser juzgado en tribunales del Estado. Pues bien, en la Edad Moderna, en México, los políticos tampoco pueden ser juzgados en tribunales, pues poseen fuero político. En síntesis, la política mexicana mantiene viva una política retrógrada propia de una época que llegó a ser considerada una era de oscurantismo.